Hola, mi nombre es María Mercedes Cobo Cepeda, soy estudiante del doctorado virtual en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La materia que tenemos que tratar el día de hoy es sobre derechos humanos y ética social con el tema sobre teorías del desarrollo humano. Iniciamos. Gracias. Los antecedentes históricos de los derechos humanos datan desde la época de los romanos. Como bien sabemos, existen fundamentos que sirven de base para el establecimiento de lo que actualmente conocemos como derechos humanos. Encontramos dentro de la historia tres tendencias que hablan desde puntos de vista diferentes. La primera habla de lo no posible, que esta se relaciona a que dice que no existen razones suficientes para fundamentar los derechos humanos. La segunda habla de que no es necesario. Esta considera que son hechos mundanos y que no requieren de una fundamentación filosófica. Esta se está basando específicamente en todo lo que es cultura. La última parte o la última tendencia habla de que es necesario y posible. Esta tiene una justificación natural. Considera que los derechos humanos son de origen natural, o sea que el hombre nace con ellos y por derecho de nacimiento les corresponde, conservando sus principios morales. La comunidad y razón habla de lo que es la ambivalencia intelectual, que esta se da entre lo que es los principios morales y los derechos humanos. Se puede tener una actitud de igualdad o liberal, no consciente el aspecto ético. Varía de acuerdo a la cultura en donde se encuentre y a las épocas que se está viviendo. La moral comunal sin ilusionismo, esta rechaza los derechos o los deberes naturales adquiridos a través del significado de la dignidad humana. Magnifica los valores que tiene una comunidad creyendo que son el alimento principal de la identidad personal de cada uno de los integrantes del grupo social. Continuamos con el comunitarismo. Este aspecto aplica énfasis a los juicios morales en base a la convivencia social. No acepta a la razón o a la naturaleza como parte fundamental de los derechos humanos. El realismo moral se basa en hechos morales específicamente. Su ideología es la realidad y no cree en misterios, en principios formales de racionalidad o en la metafísica que alude a situaciones ficticias. Continuamos con la fuerza o la exigencia de las razones morales. Esta nos dice que son situaciones que van a derivar de las costumbres y las tradiciones de las comunidades o de los pueblos para la conservación de la identidad de cada individuo. Y esta puede verse amenazada por la imposición o los mandatos que de manera social o cultural se puedan adquirir o puedan generarse mediante estas costumbres y estas tradiciones. Van a crear en el individuo un sentimiento de remordimiento o de arrepentimiento, según corresponda o según sea el caso, que lesionan la identidad personal o incluso pueden generar que suceda la pérdida de la identidad. Se puede ejercer también una fuerza psicológica que obligue a actuar en contra de los ideales personales que van a conducir al resentimiento o al arrepentimiento, según corresponda. Estas razones morales también pueden contener una validez racional que le dé soporte o la fundamente. Considera que los motivos morales son iguales a las razones morales. Puede basarse, como ya decía, en las creencias, en las costumbres, en las supersticiones o en prejuicios, denominándola como un conjunto de costumbres que va a adoptar la comunidad para obtener su propia identidad como un grupo social o dentro de él. Continuando con la comunidad y razón, se sabe que a partir de la Segunda Guerra Mundial se realiza la internacionalización de los derechos humanos debido a que ésta ya contiene una validez jurídica.
fusionada obviamente con la validez ética que tiene como principal objetivo el de proteger la dignidad humana de todos los individuos de nuestro planeta. Como sabemos, los derechos humanos tienen argumentos basados en principios. Estos derechos humanos han sido estudiados por diversos filósofos del orden de lo moral que han aportado una serie de principios, teorías, enunciados que los han enriquecido y los han sustentado para lograr lo que hoy en día tenemos en relación a ellos. Inicio con el derecho de universalización. Como su nombre lo dice, pretende o tiene la visión de que sean aplicados de manera universal. El principio de inviolabilidad, que se refiere a que no sea permitida la violación de los derechos humanos o que sean totalmente violados sin permitir que las personas sean utilizadas como medios para obtener el beneficio de otros. Los derechos liberales, que incluyen a la libertad de credo o a la de las preferencias sexuales, entre otros, aplica el respeto a las ideologías diferentes a las nuestras. Se hace necesario que se cuente con una autonomía suficiente y el bienestar personal mediante la acción humana que contenga a la intención y a la voluntad propia del individuo, para decidir sobre sus propias preferencias y sobre sus propias elecciones. El principio de consistencia genérica se refiere a que debemos actuar conforme a derecho, a la libertad y al bienestar individual o colectivo. Dentro de los derechos liberales tenemos tres principios básicos. Como ya veíamos anteriormente, está la autonomía, que es la que permite el libre albedrío de la toma de decisiones personales y que nada puede obligar a hacer o a decidir lo contrario. La inviolabilidad, que no permite ejercer ningún tipo de sacrificio o privación en contra de la voluntad de la persona. Y el principio de dignidad, que es el que requiere que todos seamos tratados y respetados de acuerdo a nuestras decisiones o comportamientos, sin que exista discriminación de ningún tipo. Continuamos hablando sobre el utilitarismo. Esta es una teoría ética y filosófica que determina que una opción puede producir mayor beneficio a más personas. Considera que la mejor acción es la que produce mayor felicidad y bienestar. Maximiza la utilidad, por lo que es igualitaria y equipara de igual manera a los intereses como a las preferencias. Señala que los derechos son considerados como instrumentos normativos. Maneja la neutralidad y la imparcialidad en la toma de las decisiones. Las preferencias externas pueden hacer que se pierda su enfoque de equidad. Estas preferencias externas pueden ser de origen ya sea racista, altruista o moralista. Continuamos con lo que corresponde a la noción de los derechos humanos. Y esta es una idea generalizada de los derechos humanos que radica en varios aspectos. Dentro de lo que corresponde se habla de que los derechos morales pueden suplir a los derechos humanos. Se puede desplazar la utilidad social que corresponda a los derechos humanos. Son considerados como una obligación en la compensación ante un daño que haya sufrido una persona. Permiten distinguir los principios morales de otros tipos de principios. Son aplicables solo a los individuos o a las personas. Esta también permite o se tiene la visión de que permite el respeto a la titularidad de los derechos. Corresponde a que somos dueños o propietarios de los derechos humanos. Podemos tomar la decisión de hacerlos valer o ejercerlos o de simplemente renunciar a ellos, dependiendo de cómo lo consideremos. También se considera que son derechos morales que la sociedad misma ha aceptado, ha promovido, ha difundido y en la actualidad exige.